Sí, espérate, espérate, espera, espera. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Muy bien, ¿qué tal? Bien chicos, hoy vamos a trabajar el sustantivo, ¿bien? Trabajamos el sustantivo. Muy bien, ¿están todos ya? A ver, 6 participantes nada más. ¿Quiénes están?
Fernanda, Marco, Rosa, Sachún, Samuel, Renzo. Ingresó Angie. A ver, un par de minutos más y luego iniciamos. Muy bien, chicos. Iniciamos. Muy bien. Vamos a hablar un poquito con respecto al sustantivo. Bien. Es la primera categoría que vamos a trabajar y es el sustantivo. Bien. Vamos a ver de qué se trata el sustantivo. Bien. A ver. En primer lugar, el sustantivo es una categoría gramatical. Bien. Quiere decir que es una clase de palabras, una categoría gramatical. Bien. Es una categoría gramatical variable, chicos. Variable. Bien. Variable quiere decir que se puede modificar, que puede cambiar en sus terminaciones. Bien. Quiere decir esto que presenta, ¿por qué es variable? Porque presenta accidentes gramaticales. Gramaticales. Bien. Por eso dice que es una categoría gramatical variable, porque presenta accidentes gramaticales. Bien. Esta categoría gramatical sirve, es una categoría entonces gramatical variable que sirve, bien, que va a servir ¿para qué? Va a servir para designar, bien, para designar, para nombrar a los seres, bien. Sean estos seres pues animados o inanimados, bien. Ahora, bien, entonces, importante saber, en primer lugar es una categoría gramatical variable. ¿Por qué variable? Porque presenta accidentes gramaticales. Y además sirve para designar o nombrar a los seres. Bien. Sé que el sustantivo tiene una función semántica, ¿no? Podemos aquí poner, por ejemplo, tiene una función semántica, bien, semántica, puramente denotativa. Puramente denotativa. Bien, ¿esto qué quiere decir, no? Esto quiere decir que actúa como nombre. Actúa como nombre, bien, como nombre, listo, actúa como nombre para los objetos,
o para los seres, ¿no? Para los seres. ¿Bien? Por eso en algunas gramáticas, por ejemplo, también en algunas, por eso en algunas gramáticas, ¿no? Se le llama, por ejemplo, nombre. ¿Bien? Nombre, sustantivo o nombre. Bien. ¿Qué más debemos de saber del sustantivo? Ya sabemos que es una categoría gramatical variable. Bien, aquí. Entonces, categoría, ya lo vimos anteriormente, categoría gramatical variable. Decíamos, ¿por qué? Porque presenta accidentes gramaticales, ¿no? Por eso es una categoría gramatical variable. Aquí está. Porque presenta accidentes gramaticales. ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales que presenta el sustantivo? Son dos, ¿no? El accidente de género y el accidente de número. ¿Bien? Son variables. Por eso dice que el sustantivo es variable. Porque presenta estos morfemas flexivos. Bien, los morfemas flexivos, o también llamados morfemas gramaticales, que me van a indicar el género y el número de la palabra. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más yo debo de saber del sustantivo? También debo de saber del sustantivo que el sustantivo cumple funciones. Bien. El sustantivo cumple funciones. De todas estas funciones hay una que es principal, que es que el sustantivo siempre funciona como núcleo del sintagma nominal. Quiere decir como núcleo del sujeto. Bien, funciona como núcleo del sujeto. Pero también puede tener otras funciones. Además de la principal, que es funcionar como núcleo del sujeto, presenta también otras funciones. Como por ejemplo, funciona también como aposición, ¿bien? O sea, como núcleo de la aposición. También puede funcionar como objeto directo, por ejemplo. Como núcleo quiere decir del objeto directo. También como núcleo del objeto indirecto. Bien. Y también como complemento agente. Bien. Entonces, mira, ¿cuántas funciones puede desarrollar el sustantivo? Pero de todas estas funciones que cumple el sustantivo ya dentro de una oración, la función principal es de ser núcleo del sujeto. Bien. ¿Quién se retiró de la sala? A ver, ¿quién salió? Angie nuevamente. Ya. Bien. Entonces, el sustantivo ya sabemos que es una categoría gramatical variable, porque presenta accidentes gramaticales, accidentes de género y de número, ¿no? También al sustantivo se le denomina como nombre, porque sirve para nombrar a los seres, designar a los seres, y cumple algunas funciones, dentro de ellas una que es principal, es que funciona como núcleo del sujeto dentro de una oración, pero también puede funcionar como aposición, objeto directo, objeto indirecto e incluso como agente. Bien. Veamos, por ejemplo, la última característica, ¿no? Veamos aquí un ejemplito de las funciones, bien, del sustantivo, donde, por ejemplo, puedo poner aquí este ejemplito
Vamos a utilizar otro color para el ejemplo mejor. Ya, por ejemplo, digo, mi amigo Manuel. Bien, mi amigo Manuel compró galletas. Mi amigo Manuel, por ejemplo, compró galletas para su hermana, para su hermanita, por ejemplo. Bien, ahí hay un ejemplito. Entonces, esto es una oración, es una estructura. Bien, y yo puedo estructurar a una oración en sujeto y predicado y digo, ¿quién compró galletas para su hermanita? Muy bien, fue él. Mi amigo Manuel, ¿cierto? Mi amigo Manuel. Entonces, esto viene a ser el sujeto. Acá arriba lo ponemos. Bien, o sintagma nominal. Y todo lo que me queda, que es compró galletas para su hermanita, vendría a ser el predicado. Bien, ahora vamos a reconocer. Por ejemplo, dice, vamos a ubicar a todos los sustantivos. Por ejemplo, aquel uno, amigo, aquel otro, Manuel, aquel otro, galletas y aquel otro, hermanita. ¿Bien? Y veamos. En el primer caso, amigo está funcionando como núcleo del sujeto. ¿Bien? En el segundo caso, Manuel está funcionando como una aposición y son sustantivos. En el tercer caso, galletas como un objeto directo y en el siguiente caso como el núcleo del objeto indirecto, porque ojo, que todo esto que está aquí, todo esto viene a ser el objeto indirecto, pero esta palabra hermanita que es un sustantivo está funcionando como un núcleo del objeto indirecto. Entonces miren las funciones que puede cumplir un sustantivo. Además también de la función de ser agente. Vamos a ver un ejemplito de esos, ¿ya? Donde dice, por ejemplo, ya, la secretaria fue despedida por el gerente. Bien, fue despedida entonces por el gerente. Y reconocemos igual que en la anterior todos los sustantivos. Secretaria. Bien, secretaria y gerente. ¿Listo? Igualito, sujeto predicado. ¿Quién fue despedida? La secretaria. Entonces, esto viene a ser el sujeto. Y fue despedida por el gerente. Todo esto vendría a ser el predicado. Bien. Aquí, en el primer caso, ya vemos que está funcionando como núcleo del sujeto. Y en el segundo caso dice por el gerente, que es quien realiza la acción. Por el gerente. Bien. En este caso, este es un agente y aquí el sustantivo está funcionando como un núcleo del complemento agente. Entonces, ¿ves las funciones que puede cumplir el sustantivo? ¿Listo? Ahí están los ejemplos. Además, también nosotros sabemos, y es importante saber o recordar, que el sustantivo es de inventario abierto. ¿Por qué dice que es de inventario abierto?
porque se pueden agregar, añadir, ¿sí? Una gran cantidad de términos en su haber. ¿Bien? Quiere decir que se pueden ir añadiendo, sumando términos que vayan apareciendo, ¿no? Por ejemplo, el término, digamos, Internet, por ejemplo. Internet. De pronto el término fax, ¿no? Que nombra un objeto. De pronto el término genoma, por ejemplo. El término USB, por ejemplo. El término WhatsApp, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, mira, a pesar de que que es una expresión en inglés, ¿qué sucede con ese término de WhatsApp? Ya se usa en nuestra lengua, ¿no? Y por lo tanto se ha convertido también en un... ¿Quién acaba de ingresar? Entonces se ha convertido también en un sustantivo, mírame, ¿no? Ya se usa aquí. Mira, por ejemplo, ¿no? Voy a whatsappear, hasta incluso lo trabajamos como si fuera, o lo mencionamos como si fuera un verbo también. Entonces, son términos que se van añadiendo, por lo tanto, el sustantivo es de inventario abierto. ¿Bien? Listo. Ahora, ¿qué más nosotros debemos de saber del sustantivo? Vamos a ver la clasificación o los tipos. Bien, vamos a ver la clasificación. Esta es una clasificación según el criterio semántico. Bien, entonces colocamos aquí clasificación semántica. Bien, clasificación semántica. Vamos a ver de qué se trata la clasificación semántica. Según la clasificación semántica, el sustantivo, bien, se divide o se clasifica de la siguiente manera. Vamos a ver aquí. En primer lugar, vamos a clasificar por su extensión. Vamos a utilizar el rojo, luego utilizamos el otro color. Uno, por ejemplo, se clasifica por su extensión. Por su extensión. ¿Ven? Y por su extensión se clasifican en sustantivos comunes, bien, y en sustantivos propios, que ahora lo vamos a ver. O aquí, sustantivos comunes, sustantivos propios. Y vamos a ver de qué se trata. Bien. ¿De qué se trata los sustantivos comunes y los sustantivos propios? Bien. Veamos. ¿Qué hacen los sustantivos comunes? ¿De qué se trata? Estos sustantivos designan, ¿bien? Designan por igual, por ejemplo, por igual a todos los seres. A todos los seres de la misma especie. De la misma especie. Bien. ¿Qué
compartan, lógicamente, iguales o parecidas características. Bien, de eso se tratan los sustantivos comunes. Estos sustantivos se van a emplear para nombrar a los seres, pero de manera o de forma general. Bien, sin particularizar o especificar a un ser en concreto. Bien, por ejemplo, yo puedo decir cantante, bien, lo digo de manera general, porque hay una infinidad de cantantes, hay muchísimos cantantes. Por ejemplo, puedo decir país, también es de manera general, en forma común, porque no estoy especificando nada, sino estoy nombrando, bien, simplemente de manera pues general, bien. Por ejemplo, puedo decir jugador, puedo decir, por ejemplo, alumno, ¿no? Entonces, menciono un ser de una especie, pero sin especificarlo, ¿bien? De eso se trata los sustantivos comunes. Ahora, ¿qué sucede con los sustantivos propios? Los sustantivos propios van a señalar, ¿bien? Señalan o nombran, ¿bien?, los objetos o los seres, como gustes, los objetos o los seres, de manera, pues, específica, ¿no? De manera específica. ¿Cómo así? Estos sustantivos indican a un solo ser en particular. Es aquel nombre que le vamos a dar de manera singular, bien, a un elemento, a un ser de una especie, ¿no? En particular. Quiere decir que vamos a especificar, a diferenciar un ser de otros que pertenecen a la misma especie. Y además, siempre se va a escribir con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, yo dije cantante, que es un sustantivo común, porque lo menciono de forma general, bien, pero si yo ya quiero especificarlo, singularizarlo, ¿no? Ya de manera particular, muy bien, menciono, lo especifico y digo, por ejemplo, Gianmarco, ¿no? Gianmarco. Entonces, en este caso lo que estoy haciendo es especificando, ¿bien? Particularizando un ser, ¿bien?, de un grupo. Por ejemplo, país, yo digo Perú, ¿no? Jugador, puedo decir Farfán, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no sé cómo se llama ese jugador, yo la verdad no sé mucho, solo me conozco a uno, ¿no? Paolo vamos a poner aquí porque el otro no sé ni cómo se llama. Y, por ejemplo, en el caso de alumno, yo voy a especificar, ¿listo? Quiero particularizarlo dentro de un grupo y puedo decir, por ejemplo, alumno Renzo, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya estás especificando a un ser dentro de un grupo, ¿no? Entonces, de eso se trata los sustantivos comunes y propios. Quiere decir que los sustantivos, por su extensión, se clasifican en comunes y en propios. ¿Bien? Comunes y propios. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver número 2. Ahora vamos a ver por su naturaleza. Por su naturaleza. Vamos a ver cómo se clasifican los sustantivos por su naturaleza.
se van a clasificar. Bien. Veamos aquí. Se clasifican en concretos. Concretos. Vamos a ver. A ver, chicos. Se clasifican en concretos y abstractos. Bien. Entonces se clasifican en concretos y abstractos. Eso es de acuerdo a su naturaleza. Bien, de acuerdo a su naturaleza, entonces se clasifican de esa manera. Muy bien. Vamos a ver de qué se tratan los sustantivos concretos. Bien. Dice que estos sustantivos, bien, son aquellos, listo, son aquellos, entonces, que van a denotar entes o seres, bien, reales. Quiere decir que existen, que son materiales, bien, que son independientes. Ahí está, lo estamos aclarando, que existen independientemente. Independientemente en el tiempo y en el espacio. En el tiempo y en el espacio. Ahí está. En el tiempo y en el espacio. Bien. Quiere decir que los sustantivos concretos son perceptibles, ¿ya? Son perceptibles por los sentidos. Los concretos son aquellos que podemos ver, que podemos oler, que podemos tocar, ¿bien? Y que son perceptibles por los sentidos. Bien, listo. Veamos algunos ejemplos de estos sustantivos concretos. Bien, de estos sustantivos concretos. A ver, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, mano es un sustantivo concreto. Bien, agua, por ejemplo, es un sustantivo concreto. Viento, por ejemplo, también viene a ser un sustantivo concreto. Luz, ¿no? También es un sustantivo concreto. Otros pueden ser golpe, también la palabra golpe es un sustantivo concreto porque se siente. Silla, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Piedra, por ejemplo, es un sustantivo concreto. A ver, se guarda el documento. Listo. Piedra, por ejemplo, decíamos, ¿no? Aire, por ejemplo, que son sustantivos, entonces, concretos. Bien, concretos. Muy bien. Listo, entonces. De eso se tratan los sustantivos concretos. Ahora, ¿de qué tratan los sustantivos abstractos? Bien, estos sustantivos vienen a ser aquellos, son aquellos que, por ejemplo, son aquellos que van a denotar conceptos. Quiere decir algo abstracto, ¿bien? Aquello que no tiene, bien, existencia real, aquello que no tiene existencia, por ejemplo, real, ¿no? Real independiente. Real independiente. No son, lógicamente, perceptibles a través de los sentidos. Quiere decir que no los puedo ver, no los puedo tocar, no los puedo oler, no los puedo palpar, etc. Bien, no son entonces perceptibles
a través de los sentidos. Son abstractos, inmateriales, que solamente existen en nuestra mente. Por ejemplo, los sentimientos, ¿no? Esos son ejemplos claros de sustantivos abstractos. Bien. Por ejemplo, la justicia, ¿no? La justicia es un sustantivo abstracto. El dolor, por ejemplo, bien. A pesar que de repente digo, oh, me duele la muela, pero eso es algo abstracto, algo que está en nuestra mente. El deseo, por ejemplo, bien, el sustantivo altura, por ejemplo, también es un sustantivo abstracto, porque proviene pues de un adjetivo. Cuando provienen de un adjetivo y se convierten en sustantivos, de esta manera se convierten siempre en abstractos. Bien. Otro ejemplo es la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el amor, ¿no? La paz, que son claros ejemplos de sustantivos abstractos. ¿Bien? Listo, entonces mira, vamos viendo aquí. En primer lugar, para retomar, el sustantivo es una categoría gramatical variable porque presenta accidentes gramaticales de género y de número. También recibe otro nombre, bien, se le puede llamar también nombre, dice en otras gramáticas, porque sirve para mencionar, ¿no? El mismo nombre lo dice, para nombrar seres. Cumple funciones distintas, dentro de ellas una que es la principal, de ser núcleo del sujeto, y entre otras funciones cumple la función de posición, objeto directo, indirecto, agente, bien, dentro de las estructuras gramaticales, o sea, dentro de oraciones. Es de inventario abierto porque se pueden esperar, crear, añadir nuevos términos. Ahora, el sustantivo también se clasifica semánticamente, por ejemplo, por su extensión en comunes y en propios, también por su naturaleza en concretos y abstractos. Concretos, seres materiales, y abstractos, seres inmateriales. Bien, un claro ejemplo de los abstractos pueden ser los sentimientos. Bien. Listo. Por ejemplo. Ahora, seguimos clasificando semánticamente a los sustantivos. Ya clasificamos por su extensión, por su naturaleza,
Mira, chicos, regresamos. No sé qué pasó. Ay, Dios mío. No sé por qué con ustedes siempre pasa esto. Muy bien, por su cantidad, entonces, clasificamos a los sustantivos en individuales y en colectivo. Lo que estamos haciendo en realidad, chicos, es recordar lo que ya en algún momento se ha trabajado. ¿Bien? Cuando hablamos de sustantivos individuales, vamos a ver, hablamos de sustantivos individuales cuando este se refiere, bien, cuando este se refiere a un ser. Cuando yo digo ser, me refiero a ya sea inanimado o animado, ¿listo? A un ser de manera pues singular, ¿no? A un ser individual, a una unidad, ¿bien? Y cuando hablo de colectivos, es cuando me refiero a un grupo de seres, también en singular. Se refiere entonces, listo, a un grupo de seres, bien, lógicamente de la misma especie, pero en singular, bien. Está guardándose el documento. Un grupo de seres, ya está. En singular, bien. En singular, bien. Veamos aquí algunos ejemplos de sustantivos individuales y luego vemos colectivos. Bien, por ejemplo, el sustantivo casa. Por ejemplo, el sustantivo burro. Bien. El sustantivo flor, por ejemplo. Listo. El sustantivo, no sé, persona, por ejemplo. Otros sustantivos, por ejemplo, el sustantivo cerdo, sustantivo pez, peces. Sustantivo, por ejemplo, oveja, isla. Sustantivo, por ejemplo, hormiga, ¿no? Soldado, por ejemplo, libro, por ejemplo, abeja, ¿no? Pájaro, por ejemplo, árbol, perro, por ejemplo, también, que son los más clásicos, ¿no? Álamo, por ejemplo, ¿no? Y su colectivo, por ejemplo, de casa, tenemos caserío, por ejemplo, de hormiga, hormiguero, ¿no? Hormiguero, por ejemplo, de burro, recua, ¿no? Se le llama, de soldado, por ejemplo, batallón, pelotón, ¿no? Por ejemplo. De flor, florería. De libro, por ejemplo, su colectivo es biblioteca. Su conjunto de libros. De persona, el conjunto de personas se le dice gente. De abejas, por ejemplo. ¿Quién se acuerda cómo se dice el conjunto de abejas? Hay que estar callados. Enjambre. Enjambre, muy bien. ¿Listo? De cerdo, ¿cómo se dice? ¿Cómo?
Piara, muy bien, Samuel. Se dice piara, correcto. De pájaro, Bajas. ya, bandada. Bien. De pez, por ejemplo. Cardumen. Bien. De árbol. Conjunto de árboles. Arbolera. También bosque o arboleda. Ya está. Samuel. De oveja. ¿No se acuerda? Rebaño. Rebaño. Bien. Al conjunto de perros. ¿Cómo se le denomina? Jauría, correcto. Al conjunto de islas, de pequeñas islas. Forman un Archipiélagos. archipiélago, ¿no? Archipiélago. Muy bien. Y el conjunto de álamos, que es una variedad de árboles, se le denomina alameda. Son algunos, ¿no? De los sustantivos colectivos que podamos conocer. Hay muchísimos más todavía, ¿no? Muy bien. Entonces, por su cantidad, los sustantivos se dividen en individuales y en sustantivos colectivos. Bien. Vamos a ver. ¿Qué me dicen por aquí? ¿En serio? A ver. Verificamos. Hace rato, profesora. A ver, hay una que dice... Ahorita. Ya, hay dos, ¿no? Una que tiene un dibujito de un gatito, un perrito creo que es. Y la otra que está la cara. A ver, Angie Linares, activa por favor tu cámara, hija. Activa tu cámara. Pero ¿cómo ingresan? Profesora. Angie, Sí, profesora. hay dos, hija. ¿Quién es la otra? Tu clon. Ah, no, yo ahorita desde ratito entré y salí porque mi internet se desconecta. Ya, sí me di cuenta. Ya, pero hay dos nombres. Dos Angie Linares Aznarán. Ah, sí, profesora, la otra no soy yo porque tiene una foto de un gato. Esa del gato no eres tú. No, profesora. A ver, lo vamos a retirar entonces. Ajá. Ya, la retiramos. Y Valdivia Marcos. A ver, pon tu foto, por favor, Valdivia Marcos. Si no, lo tengo que retirar de clase, ¿ah? No es, creo, ¿no? Ya. ¿Sí es Valdivia? Sí, A yo ver. soy. El profesor Roy dijo que no había problema porque yo entraba así nomás. Ah, ya. Ujú. A ver. No, no es, hijo, está bien. Ya, entonces dijo que no había ningún problema. No. Ya, pero siempre en todo caso cuando ingreses me dices, ¿listo? Profesora, soy Marcos, ya, entonces ya sé, porque a veces no. Ustedes ingresan nada más sin que yo lo autorice, o sea, porque creo que tienen una forma directa, no sé, ¿bien? Pues se dan cuenta que igual ingresan otros participantes. Bien, entonces ya estamos allí en la clasificación por su cantidad en individuales y colectivos. ¿Listo? Vamos a ver.
Muy bien. Ahora, vamos a clasificar ya. A ver, esperen, chicos. Ya vimos la clasificación semántica. Bien. Ahora lo que vamos a ver es la clasificación sintáctica. Bien. Clasificación sintáctica. Atentos, ¿ya? La clasificación sintáctica. La clasificación semántica fue sencilla, no hubo inconveniente. Bien, la clasificación sintáctica, bien, también. Bien, vamos a ver. En la clasificación sintáctica vamos a clasificar al sustantivo por su estructura. Por su estructura. Bien. Y vemos que por su estructura los sustantivos se clasifican en sustantivos simples, bien, en sustantivos compuestos y en locuciones sustantivas. Primero vamos a ver los sustantivos bien simples. ¿De qué se trata los sustantivos simples? Bien, estos sustantivos, estos sustantivos son aquellos, listo, son aquellos, bien, los sustantivos simples, son aquellos que están formados, ¿ya? Que están formados por una sola palabra, quiere decir por un solo lexema, por una sola raíz. Tenemos, por ejemplo, tenemos la palabra, por ejemplo, uñas, ¿bien? También tenemos la palabra brisa, por ejemplo, ¿bien? La palabra dado, por ejemplo, la palabra sol, la palabra, no sé, gira, por ejemplo, la palabra punta, ¿no? Son palabras formadas por un solo lexema o raíz. Bien, pero se trata por su estructura, entonces se clasifican en sustantivos simples. También puedo encontrar sustantivos compuestos, por ejemplo. Bien, los sustantivos compuestos. Quiere decir cómo se forman estos sustantivos. Los sustantivos compuestos vienen a ser aquellos sustantivos que se van a formar por dos o más raíces. Bien, entonces, los sustantivos compuestos, entonces, son aquellos, entonces, bien, que se forman por más de un sustantivo. Quiere decir, por más de una raíz o lexema. Bien. Aquí le vamos a colocar mejor por más de una raíz. Para que no se confunda. Por más de una raíz o lexema. Bien. Por ejemplo, miren, tenemos la palabra corta uñas, por ejemplo. Bien. ¿Cómo se ha formado esta palabrita corta uñas? Se ha formado mediante la presencia de un verbo corta y de un, por ejemplo, en este caso, sustantivo uñas. Bien, esa palabra formada por dos lexemas. Este es un sustantivo compuesto. Por ejemplo,
Aquí ve, parabrisa, ¿no? También se formó mediante el uso de una preposición seguida de un sustantivo. Así, a ver. Ah, sí, tienes razón. Lo dije y ya no lo escribí. Tienes razón aquí. Solo Marco se dio cuenta, el resto creo que está durmiendo. Son que están formados por un lexema. ¿Bien? O quiere decir por una sola palabra o raíz. Bien, y aquí por más de una raíz. Aquí hay dos, por ejemplo. Otro puede ser girasol, mira, ve. Por ejemplo, ¿no? Se formó mediante el uso del verbo gira y del sustantivo, sol, ¿no? Por ejemplo. Otro puede ser sacapuntas, ¿no? Por ejemplo, ahí también dos, saca que es un verbo y puntas un sustantivo por dos raíces, ¿no? Puede haber por más, por tres, por cuatro, por ejemplo, la palabra corre, ve y dile, ¿no? Por ejemplo, que lo vimos, me parece, en formación de palabras, ¿no? Por ejemplo, corre, ve y dile, ¿no? Todo esto es una sola palabra y se formó mediante el uso de varias. Corre, ve y dile. ¿Bien? Dile. Mira, ¿y cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Entonces así se pueden formar los sustantivos compuestos. Bien. Ahí tenemos. Y también por su estructura se clasifican también en locuciones sustantivas. Locuciones sustantivas. Bien, en locuciones sustantivas. Locuciones sustantivas. Ay, ahorita justo quería ingresar un tal Oscar no sé qué. No sé quién será. Bien. Las locuciones sustantivas, chicos, son aquellos que funcionan como sustantivos, pero que se van a expresar, que se van a mencionar en forma de una frase, ¿bien? Entonces, podemos poner aquí que estas se expresan, ¿bien? Se expresan, por ejemplo, las locuciones por medio de una frase. Por medio de una frase. Bien, y funciona lógicamente como sustantivos. Tenemos el ejemplo de uña de gato, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos uña de gato nos referimos a una planta medicinal. Entonces, ese es el nombre de la planta y es una locución sustantiva. Bien, suena todo como un sustantivo. Por ejemplo, luna de miel, también, ¿no? Manco de Lepanto, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien sabe a quién le decían el Manco de Lepanto? Era el seudónimo de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Aquel que escribió, pues, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Le decían el Manco de Lepanto porque en una batalla él perdió una mano, ¿no? Muy bien, entonces, mira, las locuciones sustantivas son frases que funcionan como un sustantivo. Bien, ahí tienes algunos ejemplos. Así se clasifica entonces el sustantivo según el criterio sintáctico por su estructura. Bien, por su estructura. Veamos.
Ahí está, clasificación sintáctica. Ya hemos visto la clasificación semántica. Ahora la clasificación sintáctica por su estructura en simples, compuestos y en locuciones sustantivas. Bien. Ahora vamos a ver la clasificación del sustantivo de acuerdo al criterio morfológico. Bien, clasificación morfológica. Bien, la clasificación ahora morfológica. Y vamos a ver cómo se clasifican de acuerdo al criterio morfológico. Bien. Dice que según el criterio morfológico, los sustantivos se van a clasificar en sustantivos primitivos y sustantivos derivados. Bien. Vamos a ver en primer lugar a los sustantivos primitivos. ¿De qué se trata? Bien. Los sustantivos primitivos. Vamos a ver. Bien. Dice que los sustantivos se les denomina primitivos a aquellos sustantivos que no provienen, que no derivan de otra palabra de nuestro idioma. Bien. Que son, digamos, lexemas libres. Entonces, vemos aquí que los sustantivos primitivos son aquellos que no se originan, que no derivan, que no se originan ni derivan de otros o de otras palabras, bien, de otras palabras del idioma. De otras palabras del idioma, bien. Por ejemplo, nosotros tenemos la palabra, por ejemplo, la palabra pan, por ejemplo, ¿no? Que es una palabrita que no deriva de ninguna otra. La palabra casa, por ejemplo, sé, la palabra flor, la palabra red, la palabra sol, por ejemplo, la palabra leche, por ejemplo, ¿no? Que no deriva de ninguna otra. Y también tenemos a los sustantivos derivados, según a los sustantivos derivados. ¿Bien? Estos sustantivos derivados dice que son aquellos, ¿bien? Acá. Son aquellos que se originan, ¿bien? Que se originan de otras palabras o que provienen de otras palabras del idioma, ¿bien? Por ejemplo, de la palabra pan, ¿qué otra palabra puedo yo formar, ¿no? Que provenga de esta palabra pan? Por ejemplo, puedo decir yo panera, por ejemplo. De casa puedo decir caserío, por ejemplo, ¿no? Que es el conjunto de casas. De flor, no sé, florero, por ejemplo, ¿no? De red, redecilla, por ejemplo. De sol, soleado, ¿no? De leche, no sé, lechero. Entonces, mira, estas palabras provienen de otras anteriores, ¿bien? Por lo tanto, esas palabras sí son derivadas. Muy bien. Ahora, dentro de las palabras derivadas, ¿ya? Dentro de las palabras derivadas, vamos a ver aquí, dentro de las palabras derivadas, vamos nosotros a encontrar
A ver. A ver, vamos a ver nuevamente. Dentro de las derivadas, vamos a ver la clasificación. Bien. A ver. Dentro de las derivadas vamos a encontrar una clasificación. Bien. Por ejemplo, los aumentativos. También los diminutivos. Bien. Los despectivos. Y los gentilicios. ¿Listos? Entonces, a ver, vamos a ver. Los aumentativos son aquellos que me van a dar idea de algo grande. ¿Bien? A ver, nuevamente, ¿Angie salió de nuevo? ¿No está Angie en la sala? No, No está, profesora. pero está tratando de ingresar. Ahora, no sé si será ella. Ah, sí, es ella, ahí está su foto. Ya está. Listo. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los aumentativos pueden ser aquellos que terminen en ote, ¿no? Por ejemplo, en on, por ejemplo, en aso, ¿bien? Y tenemos algunos ejemplos como, no sé, cabezota, por ejemplo, ¿no? Aquí en ote u ota. ¿Listo? Que me da idea de grande, son derivados. Los diminutivos me dan idea de pequeño y pueden utilizarse sufijos como ito, como illo, ¿no? Como ico, de repente, entre otros. Hay más diminutivos, solamente son algunos. Como por ejemplo, pancito, ¿no? Por ejemplo. Y los despectivos son aquellos que me dan idea de algo que no vale, que es tratado con desprecio, ¿no? Y tenemos sufijos como ucho, ucha, por ejemplo, ¿no? Ejo, ¿no? Suelo, por ejemplo, con Z está bien, o suela, ¿no? O por ejemplo, tengo un librucho, por ejemplo, ¿no? Así que es un libro viejo, que no vale, qué sé yo. Y también tenemos los gentilicios que me dan idea de procedencia, que me indican el origen de algo, de alguien, ¿no? Tenemos terminaciones como eño, de repente, como ano, como ense, entre otros, ¿no? Aquí solamente algunos, como por ejemplo, bonaerense, ¿no? A ver que se guarda el documento. Ya creo que ya. Ay, a ver. Como por ejemplo decíamos bonaerense, ¿no? Que se les dice a aquellos que provienen de Buenos Aires, de la capital de Argentina, ¿no? O puedo decir, por ejemplo, hondureño, ¿no? Aquellos que provienen de Honduras. Danés, de Dinamarca, ¿no? Jerosolimitano, de Jerusalén, por ejemplo. Bien, entonces, esto es con respecto al criterio morfológico del sustantivo, su clasificación. Bien, ya vimos entonces que se clasifican en primitivos y en derivados. Bien, primitivos y derivados. Muy bien. Esto es con respecto a la clasificación del sustantivo, bien, según sus tres criterios, los cuales se trabaja. Muy bien, lo que nos falta a nosotros trabajar es la clasificación del sustantivo, pero de acuerdo a sus accidentes gramaticales. Bien. Ahora,
si empezamos a trabajar la clasificación del sustantivo según sus accidentes gramaticales, lógicamente el tiempo no nos va a alcanzar. Bien, así que lo que vamos a hacer es avanzar un poquito con la práctica. Les envié la practiquita ahí al grupo, aquí al chat, pero ahorita también lo voy a colocar aquí y vamos a ir avanzando la solución de algunas preguntas hasta lo que hemos llegado. Bien, lo que podamos desarrollar. A ver, ahora 3. Vamos a abrirlo y está aquí. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a avanzar. A ver, ¿esta es la práctica? Sí. Esta me parece que es. Esta es la misma que les mandé, ¿cierto? Ahí Lo que vamos a hacer es ir avanzando algo de lo que hemos trabajado. Dice aquí, práctica de clase, dice, subraye con un lapicero o con lapicero de color rojo o azul los sustantivos de los siguientes enunciados. Bien, vamos a subrayar con rojo porque si no, no se nota. Bien, y vamos a subrayar. O también lo podemos resaltar. Bien, dice, la noción de informalidad que utilizamos en el presente libro es pues una categoría creada sobre la base de la observación empírica del fenómeno. Bien, yo voy a preguntar, chicos, ¿ya? A ver, ¿me ayuda con esto? Angie en primer lugar, y luego viene Fernanda con otro ejercicio, ¿ya? Listo. A ver, Angie, en el primer enunciado reconocemos todos los sustantivos. Empezamos en orden. ¿Listo, Angie? ¿Listo, Angie? ¿No está? Oh, nuevamente salió. ¿O sí está? ¿Quién salió? Solamente hay 8 participantes. Habían 9 hace un momento. ¿Quién salió? Bueno, Angie está, ¿no está? A ver, Fernanda. El primero, profesora. ¿Sí? El ejercicio 1. Vamos a reconocer todos los sustantivos. Dice, la noción de informalidad que utilizamos en el presente libro es pues una categoría creada sobre la base de la observación empírica del fenómeno. ¿Cuáles serán sustantivos? Los sustantivos son las palabras que van a nombrar, ¿bien? Que le van a dar nombre a algo o a alguien. Y siempre, por lo general, están presentados por un artículo. ¿Cuál? Presente el libro. Ya, libro. Hay uno. ¿Más? Hay 6. 6 sustantivos hay, ¿no? Fenómeno. 4. Ya, muy bien, fenómeno. ¿Qué más? Presente. Presente. No, en este caso esta palabra presente está actuando como un adjetivo.
A ver, 1, 2, 3, a ver. Listo, Renzo me indica ahí una y Rosita también otro sustantivo. Rosita me dice noción, correcto. Y Renzo me decía categoría también. Ahí van 4. Faltan 2, 3. Faltan 3 sustantivos. Base, Observación. profesora. Observación. Base. Base, correcto. ¿Algo más? Queda uno, un sustantivo queda. Informalidad. Correcto, informalidad. Utilizamos no, porque es un verbo, ¿listo? Por ahí alguien me lo mencionó. Muy bien, ahí está. 2, 4, 7, 7 sustantivos, ¿no? Vamos con el número 2 y dice, ¿y los campos? ¿Qué me dices de los campos? Si tú nunca viste mi lugar, vacío de dioses, solo este duende sentado pidiendo ser llamado Dios. A ver, vamos, menciónenme. Campos. Campos, listo. Ahí hay uno. Lugar. Dios. Ya, vamos en orden. Por aquí Dios, me dijeron. Dioses. Lugar. Dioses. ¿Cuál? Acá hay otro campos, espérense de una vez. ¿Cuál? Dioses. Dioses, ya está. ¿Qué más? Duende. Duende. Listo. ¿Algo más hay aquí? No hay más, Vacío. ¿no? Vacío. ¿Dónde? No, vacío en este caso es un adjetivo. Está calificando al lugar, ¿no? No hay más. Ahí están. ¿Listo? En la número 3 dice, en torno a mi agonía está la imagen de tu beso. Desabrocha la luna de tu cuerpo, devuélveme la inocencia. Muy bien. ¿Cuáles serán las...? Imagen. Beso. A ver, vamos a ver. Categoría. Listo, beso. Sí. Inocencia. Imagen. Agonía también. Imagen. Imagen. Luna. Cuerpo. Cuerpo. Una. Bien. ¿Algo más? Ya está, ¿verdad? Muy bien. Seguimos con la número 4 y dice, esta vez ni la oposición de mi papá ni el llanto de mamá impedirán que se cumpla mi decisión. Muy bien. Papá, mamá. Decisión. Ya. Llanto. A ver, vamos. Decisión. Papá, me dijeron, mamá, Llanto. Decisión. decisión, correcto. ¿Algo más? Parece que falta uno. Oposición. Correcto, muy bien. Oposición. ¿Listo? ¿Nada más? ¿No hay más? Acá hay una, mira, ves. ¿Listo? Dice, sin olor ni peso se deslizan los pequeños alegres fantasmas por los pasillos y corredores del viejo castillo. Bien. Pequeños. Olor. No, pequeños no. Eso es un adjetivo. Olor. Olor, bien, olor. ¿Qué más? Viejo. Peso. Viejo. No, viejo es un adjetivo. Castillo. Castillo, Peso. sí, claro que sí. ¿Qué más? ¿Cuál? Peso. Peso. Pasillos. Corredores. Pasillos, correcto. Corredores.
Nos queda uno. Fantasmas. Fantasmas. Ya está. Bien. Listo. Al margen de lo ocurrido en la mañana, todo salió bien. ¿Listo? Muy Margen. bien. Margen. Mañana. ¿Listo? ¿Ocurrido? Mañana, ocurrido. No, claro que no. Bien. Salió. Bien. Indica que este es un adjetivo. Ya está. Salió bien. Bien es un adjetivo. Muy. A ver. Mal, todo ya. Ya está. 7. Pocas personas sufren la crisis que estamos viviendo sin regañar ni protestar por su suerte. Bien. Personas. Personas. Listo. Crisis. Crisis. ¿Qué más? Queda Protestar. Falta uno. Un Suerte. sustantivo. Suerte. Listo. El juego de té del primo de José es una reliquia auténtica. José. José, T. Primo. primo. ¿Qué más? T. T. Té, ¿Auténtica? Reliquia. Juego. Juego. reliquia, juego. ¿Algo más? Ya está. Bien, dice, había demasiada gente peleando por sus notas y papeles. Gente. Sí, a ver, gente, Notas. notas Papeles. y papeles. Correcto. La 10 dice, si tu casa no tiene puertas ni ventanas, ven a Mutual Metropolitana. Casa. Casa, Puerta. Ventanas. Ventana. Metropolitana. todo esto. Es el nombre de una, me parece una agencia donde prestan dinero. Estoy viendo una bellísima película sobre las tribus africanas. Viendo. Película. Estoy. No, viendo, no. Película, claro. Estoy. Estoy es un verbo, estoy viendo. Verbo Africanas. completo. Africana. No. Tribus. Este ya es Tribus. un adjetivo. Claro, este es un adjetivo gentilicio. Dice, escribe la línea el femenino de los sustantivos. Aquí todavía no lo podemos trabajar porque esto es la clasificación del sustantivo de acuerdo al género. Ya, igual son estos ejercicios. De Nos acuerdo falta al la 12, Pues, profesora. Me falta la 12. Perdón, no lo vi. ¿Profesor va a mandar el archivo? Sí. Ahora lo envío aquí en el chat del grupo. Se puede, ¿no? También, ¿no? Sí. Ya, listo. Ya los he enviado, ¿ah? Pero ahí desarrollada todavía, esta parte todavía. El león es una bestia salvaje que vagó durante muchísimos años por Grecia, Egipto, Fenicia, etc., imponiendo su ley. Vamos a ver. León. León. Salvaje. No. Salvaje es un adjetivo. Mira, Bestia. Bestia. claro. ¿Qué más? Años. ¿Listo? ¿Qué más? Grecia. Egipto. Claro. Imponiendo, ¿qué cosa? Ley. Ley. Listo. Muy bien. A ver. Veamos aquí. Aquí también es de acuerdo a la clasificación. Sustantivos, luego escribe en las líneas inferiores. Vamos a reconocer a ver a los sustantivos aquí. El resto todavía no lo podemos desarrollar. Dice, los israelitas suelen ser
esquivos o rebeldes a los dogmáticos sociales que los oprimen. Bien, hasta aquí vamos reconociendo sustantivos. Por ejemplo, idealistas, ¿listo? Rebeldes. Esquivos. Esquivos, ¿están seguros? Yo puedo decir idealistas esquivos, idealistas rebeldes. Estos son adjetivos. Bien. Sí. Aquí, esto sí es dogmáticos sociales que los oprimen. Bien. Resisten la tiranía del engranaje nivelador. Tiranía, por ejemplo. Bien. Engranaje. Nivelador no, porque nivelador modifica a engranaje. Aborrece. Toda coacción. Aborrecer es una acción, esto es un verbo. Toda coacción. Esto sí es un sustantivo. Sienten Eso. el peso, de Honores. los honores, por supuesto, con que se intenta domesticarlos y hacerles cómplices. Cómplices. Esto, por supuesto, de los intereses creados, intereses, bien, creados, dóciles, maleables, solitarios, uniformes, en la común mediocridad. Bien. Aquí está. Listo, hasta allí. Las fuerzas conservadoras, por ejemplo, fuerzas que componen el subsuelo social, aquí hay uno, social, pretenden amalgamar a los individuos decapitándolos. Aquí está. Bien. Detestan las diferencias, aborrecen las excepciones, sustantivo. Anatematizan al que se aparta en busca de su propia personalidad. El original, el imaginativo, el creador no teme sus odios. No teme sus odios. Bien, los desafía, aún sabiéndolos terribles, porque son irresponsables. Esto será un sustantivo. La última palabra que acabo de subrayar será un sustantivo, chicos. No. No, ¿por qué? Muy bien. ¿Cómo sería si fuera sustantivo? Claro, muy bien. Ese es un adjetivo. Para que sea un sustantivo diríamos irresponsabilidad. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí nos quedamos porque el resto de ejercicios tienen que ver con la clasificación del sustantivo, pero ya de acuerdo al género, ¿ya? Que eso lo tocamos la siguiente clase. ¿Ya les dieron fecha de examen, chicos, de algunos cursos? ¿O todavía? Solo de dos. ¿De qué han dado? De ¿Ya? matemática y de química. ¿Cuándo tienen examen? ¿Cuándo? El viernes y el martes. Este viernes ya. ¿El otro miércoles tienen examen? No. 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 Entonces el miércoles es el examen, ¿ya? Para que el día lunes concluyamos con este tema y hasta aquí entra en el examen. ¿Ya? Entonces el día miércoles es su examen de comunicación. No se olviden. ¿Ya? ¿Sería Miss? Hasta este tema, ¿ya? ¿Desde dónde? Desde... Bueno, no recuerdo. Ya, les paso al WhatsApp luego los temas, ¿ya? Del examen. Chicos, pero no se olviden que el día miércoles entonces es su examen de comunicación. ¿Listo, chicos? Profesora, Dime. le quería preguntar sobre el tema del lunes pasado. Había faltado, no había asistido. No lo tengo el tema. ¿Usted me podría pasar al grupo de WhatsApp la imagen? El tema de la semana pasada, del lunes. ¿El lunes qué ha sido? Sí. No, antes del lunes. Fue la primera antes de la práctica. Antes de la práctica, pero hemos estado haciendo conceptualización.
Exacto, sobre ese tema, profesora. Sí, eso es ¿no les he enviado la práctica al WhatsApp? Sí, sí lo tengo la práctica, pero no le tengo todo el contenido. El tema. No, es que no hicimos. Fue de manera Ujú. oral, funcionó, porque no había no hemos hecho teoría sobre conceptualizaciones. Ah, ok. No se ha hecho, hija, solamente es la práctica. Sí. Ah, ok, gracias, profesora. Ya quería hacer esa pregunta. Ya, listo, chicos, nos vemos. Hasta luego. Sí, profesora, cuídese. Chao, profesora. Chao. Chao, profesora. Hasta luego.